Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y continuamos con el juego de Tiny Toon Aventuras para la consola Sega. Acá continuamos en la siguiente pantalla. Ahí continuamos con estas mecánicas de los árboles. La verdad que son bastante altos, pero nuestro personaje Buster la verdad que está a tope. Ahí va recolectando las zanahorias. Acuérdense que tenemos que llegar a las 50 zanahorias para activar a nuestro compa. En este caso es el correcaminos. Y acá este trayecto es muy largo. Ahí recolectamos el corazón, pero ya lo teníamos completo. Ahí cuando está ese sonido como un chiflido, ¿no? Como un silbido. Es cuando se nos activa ahí nuestro ayudante. Y acá hay que tener cuidado porque hay plataformas que se caen. Acá hay un nuevo enemigo que es un ave. Es como si fuese, no sé, yo antes cuando era chico le veía como que tenía cara de chancho, ¿no? De cerdo, no sé, una cosa rara, la imaginación de uno cuando es chico, ¿no? Pero vamos a decirle que es un tipo búho, una cosa así. Y acá hay bastantes enemigos que nos están rodeando, así que es una buena oportunidad para que venga nuestro amigo a hacer una limpieza. Acá abajo tenemos estos recovecos, como le fui diciendo en las pantallas anteriores. Y acá está el pibe los murciélagos, que ya le digo, tienen cara como de torpe, no de buenito, pero que hacen bastante daño. Ahora vamos zafando. Estas son las trampas que no nos hacen daño, pero no son tan letales. Así que vamos a ir coordinando. Ahí está pasando Buster esta parte como si fuese un campeón. La verdad que está a tope. Y acá rápidamente ya encontramos a nuestro compa. Creo que es de D2, una cosa así, media extraña el nombre de nuestro amigo, que nos ayuda a salir de la pantalla, vamos a decirle de un modo así medio raro, ¿no? Bueno, acá continuamos. Cada vez, obviamente, como en todos los juegos, se va a ir incrementando. Acá les muestro esa trampa que es como que lo muerde, ¿no? Es como un tipo de dentadura que hace que salte del dolor y cuando cae pierde un corazón. Ahí, no, y también puede ser una trampa de oso, pero yo cuando era chico veía como que era una dentadura, se parece, ¿no? Los colores y la forma. Bueno, acá es bastante tedioso estas trampas, que hay como unas estrellas ahí media raras. Acá nos quedamos en el tronco que el agua lo va haciendo como que vaya avanzando. Acá tenemos bastantes mecanismos diferentes. Ya el agua es como que dificulta mucho más la movilidad de nuestro personaje. En este caso nos arrastra el agua, ¿no? La potencia nos va llevando. Ahí está el búho, ¿ves? Ahí es como lo que yo le decía de los enemigos, como los murciélagos, que a veces cuando uno empieza como a confiarse y a empezar a trepar, ahí recuperamos uno de los tantos corazones que nos fueron sacando. Cada golpe de los enemigos te saca un corazón, pero hay muchas veces que se copan estos pibes y te sacan bastantes corazones. Ahí se tropieza nuevamente nuestro amigo. Ahí vamos a ver si encontramos algún. Bueno, acá es jodida esta parte porque estas espinas, ya le digo, de un golpe te sacan la vida. Acá ve un hombre lobo haciendo mewing como dice mi hijo.
Acá hay que tener cuidado porque estas espinas también sean las que están abajo y las que están de costado, ven, hay muchos mecanismos que de un golpe te matan, te hacen perder la vida, así que hay que tener mucho cuidado, aunque siempre, aunque uno pierda, cada vez se va perfeccionando más en los saltos, en las mecánicas, así que hay que tomarlo también de buena manera si uno pierde, ¿no? Pero vamos a intentar ir avanzando lo más sólido posible. Ahora en esta pantalla yo subo más o menos, me acuerdo acá un poco. Ahí está nuestro amigo. Estaría bueno que no sea tan largo el tronco, así ya trepamos por ahí, ya hubiésemos pasado la pantalla. Ahí está el pibe este, el murciélago, que aunque nuestro personaje es un conejo y salta bastante alto, nos hace daño, nos sacó dos corazones. Por eso les digo, hay muchas veces que aparentan, las apariencias también engañan, ¿no? Ahí vamos a ir saliendo con los rebotes, hacemos rebotar a nuestro personaje Buster en los troncos. Y acá tenemos este mecanismo tipo plataformas, que dependiendo de la flecha nos va a ir sacando a diferentes lugares. Lo que tenemos que hacer en esta pantalla, obviamente, es intentar a que nuestro personaje pase lo más tranquilo posible, lo más seguro, y tenemos que llegar hasta nuestro amigo el pájaro de dedo 2. Me causa gracia cuando lo digo porque es un nombre bastante ingenioso, ¿no? Y creo que es así. Si no es así, bueno, me ponen en los comentarios cómo se dice o cómo se pronuncia. Yo lo digo así porque cuando era pibe yo miraba las caricaturas de los Tiny Toon y me sabía los nombres de todos los personajes. Ahí Buster intenta derribar el tronco como si va a poder, ¿no? Y se me cacho de tronco. Bueno, acá hay que tener cuidado con esas espinas que la verdad que a mí me dejaron bastante tocado, bastante traumado cuando era pibe, porque la verdad que te frustra mucho, y más cuando son pantallas como estas que son bastante bueno, acá me pasó, le digo, bastante largas. Estas son largas y hay que idearse bastante, pero lo bueno que uno a medida que va pasando se va memorizando ahí un poco a los enemigos. Vamos a sacarlo de encima a ese murciélago porque ya nos quedan dos corazones. Ahora tenemos que tratar de estar un poco más atento a los enemigos. Lo que pasa que ya le digo, Buster se empieza a copar y empieza como a tomar velocidad, y cuando nos damos cuenta nos pegamos de frente con algún enemigo o saltamos en algún lugar que no había que saltar y nos podemos hacer daño. Acá tenemos que ir explorando las zonas. Allá hay una campana que nos vendría joya para recuperar toda nuestros corazones. Ahí nos queda un solo corazón, hay que tener cuidado porque está repleto de enemigos por todos lados. Vamos a intentar impulsarnos ahí con el tronco, pero hay otra madera ahí que nos está pegando en el coco. Ay, ahí se pasó nuestro compa y no pudo agarrar la campana. Hubiese estado muy bueno haberla agarrado, hubiésemos recuperado todas los corazones. Y esta pantalla, ya les digo, hay muchas veces que uno, si pierde la estabilidad, tiene que volver, y hay muchos de estas plataformas tipo elevadores que muchas veces uno entra. Por eso a veces trato de no arriesgarme tanto de entrar en todas, porque cuando uno entra te vuelve a los mismos lugares como este, ¿no? Le quería mostrar que te vuelven, y hay otros que te hacen avanzar. Entonces
Esto es como un prueba y error, ¿no? En ese ya habíamos entrado, así que ahora lo obviamos, lo omitimos y vamos a continuar. Acá es en el sector donde me había caído hoy. Quería subir en esa plataforma. Uy, ahí me dio un besito el murciélago, así que llamamos a nuestro compañero, que hace rato ya lo estaba extrañando, que no venía. Y acá, suerte, tenemos un corazón. Podemos ir avanzando por acá para explorar un poco la zona. Ahí tenemos la opción para ir. Ahí estoy viendo otro corazón y estoy viendo un enemigo, así que vamos a limpiar ahí la zona. Ahora vamos recuperando rápidamente los corazones. Ahora sí se está volviendo un campeón Buster. Acá hay que tener mucho cuidado con esas espinas. Acá me parece como que ya se me terminó el recorrido. A ver si llegamos y ahí pudimos llegar al objetivo de encontrar a nuestro amigo de Dedo 2. Así que bueno, estamos con 8 vidas. Las vidas también son muy importantes en este juego, así que yo puse también un truco para que si perdemos vida, que no se vaya modificando. Ahí tenemos otra estrella roja. Vamos a enfrentarnos a otro jefe. En este caso está otra vez el doctor, capturó, ¿no?, a otro de nuestros grandes amigos. En este caso es el coyote, que está en esta especie de cajas. Ahí nos pega el pibe este porque cada vez que se está escondiendo en una caja o la otra, hace un leve parpadeo, ¿no?, como que brilla levemente la caja. Tenemos que estar atentos al coyote que nos va tirando bombas y a la vez con el pibe este que se va escondiendo. Ahora le estamos dando con todo ahí, lo estamos pisoteando. Logramos derrotarlo. Las 5 veces que le golpeamos en la cabeza fueron suficientes. Ahí el coyote, él no habla, pero la verdad que está contento porque lo hemos ayudado, pero siempre termina de la misma forma que el coyote adulto, ¿no? Que siempre le explotan las bombas, siempre le pasa de todo. Así que bueno, gente, la verdad que estamos avanzando muy bien en el juego. Así que bueno, si les está gustando, les espero que me regalen un like. Los invito a suscribirse, dejen un lindo comentario y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, hasta luego.